El 7 de noviembre, el cosmos contuvo la respiración. La humanidad, unida en una vigilia global sin precedentes, apuntaba sus ojos mecánicos hacia un único punto en el firmamento. Era el momento que la ciencia había calculado con precisión febril, el instante que prometía respuestas y amenazaba con desatar preguntas aún más profundas. 3I Atlas, el tercer visitante interestelar, el enigma envuelto en hielo y polvo cósmico, finalmente alcanzaba su perihelio. Era su punto de máximo acercamiento al Sol, la culminación de un viaje inmemorial a través del vacío, y el momento de su juicio final por el fuego estelar. Durante horas que se sintieron como una eternidad, los observatorios desde el desierto de Atacama hasta las cumbres de Hawái se convirtieron en los ojos colectivos de nuestra especie, fijos en la inmensidad, esperando la resolución de un misterio que había capturado la imaginación del mundo. Pero lo que los sensores y los espejos registraron en ese instante crucial no se parecía a nada que las teorías hubieran anticipado. Fue una refutación violenta y espectacular de nuestras predicciones. Todas las simulaciones por supercomputadora, todos los modelos matemáticos basados en décadas de observación de cometas, habían llegado a la misma conclusión. En su abrazo mortal con el Sol, Atlas se desvanecería. Su brillo, ya anómalo, debía atenuarse hasta la insignificancia a medida que el calor extremo y la radiación implacable disolvieran su estructura, sublimando sus hielos y dispersando sus componentes en un efímero velo de gas y polvo. Se esperaba una muerte silenciosa, un desvanecimiento predecible. Sin embargo, en un acto de desafío cósmico, Atlas hizo exactamente lo contrario. En lugar de apagarse, ardió. Su luminosidad se intensificó de manera exponencial, brillando con una ferocidad que eclipsaba cualquier registro anterior, como si estuviera absorbiendo la energía del Sol para alimentar un fuego interior, lanzando un desafío directo a las leyes de la física que creíamos universales. Durante varios minutos que paralizaron las salas de control de todo el mundo, el objeto pareció cobrar vida. No era un brillo constante, sino una pulsación rítmica, una cadencia deliberada que emanaba de su núcleo. Parecía el latido de un corazón cósmico, un despertar gradual y metódico en las profundidades de su ser helado. Observatorios en Europa y Asia, separados por miles de kilómetros, registraron de forma independiente y simultánea un fenómeno idéntico, descartando cualquier posibilidad de error local o interferencia atmosférica. Lo que vieron fue una secuencia de impulsos lumínicos, una transmisión inequívoca que poseía una regularidad matemática asombrosa. La cadencia era inconfundible: 3 destellos largos, seguidos de una pausa, luego 2 destellos cortos, otra pausa, y de nuevo 3 destellos largos. Era un patrón demasiado ordenado, demasiado estructurado para ser un producto del caos. Era el lenguaje del código. Inicialmente, el escepticismo científico buscó explicaciones mundanas: ruido solar, fallos instrumentales, artefactos en los sensores. Pero la señal persistía, repitiéndose con la precisión de un metrónomo. 3 largos, 2 cortos, 3 largos. Una y otra vez. Era una reminiscencia inquietante del código Morse, una baliza transmitiendo un mensaje desde el borde del infierno solar. Cualquier científico sabe que los patrones organizados de esta naturaleza no surgen espontáneamente de procesos caóticos. El orden es la firma de la información, y la información, a menudo, es la firma de la intención. La NASA, sintiendo el peso de la revelación, emitió un comunicado oficial redactado con extrema cautela. La declaración pública hablaba de emisiones asimétricas de gas y polvo, desde un núcleo cometario inestable, como posible explicación para la variabilidad lumínica. Era el lenguaje seguro y no comprometedor de una institución que se enfrenta a lo inexplicable.
Pero tras las puertas cerradas de los laboratorios y en las conversaciones cifradas entre colegas, la narrativa era muy diferente. Pocos especialistas de alto nivel creían en la explicación oficial. Sabían que estaban presenciando algo más. Un consorcio de astrónomos independientes, trabajando en colaboración a través de redes seguras, descubrió algo que añadía una nueva capa de extrañeza. Fluctuaciones electromagnéticas inusuales, ondas de energía que emanaban del objeto y que estaban perfectamente sincronizadas con cada pulso de luz. La correlación era del 100%. No eran dos fenómenos separados, sino dos facetas de la misma transmisión deliberada. Mientras tanto, en un observatorio remoto en Tailandia, el Dr. Chad Boonplot, el mismo investigador que había sido uno de los primeros en alertar al mundo sobre el comportamiento anómalo de Atlas, estaba registrando de nuevo imágenes sin precedentes. Esta vez, su atención no se centró en el núcleo brillante ni en la cola, sino en algo mucho más sutil y perturbador. Un filamento de energía, delgado y apenas perceptible, una hebra luminosa que parecía conectar a Atlas directamente con la superficie del Sol. No era un chorro de gas, no era una corriente de partículas, parecía un puente, un conducto de energía pura. En un momento crítico, el flujo de datos fue tan inmenso que sobrecargó los sensores del telescopio, provocando un cuelgue temporal del sistema, pero no antes de que una grabación crucial se guardara en la memoria del ordenador. En esa grabación, congelada en el tiempo, se podía ver claramente el movimiento de una sombra, una estructura oscura y definida, desplazándose a gran velocidad dentro de ese torrente energético, como si algo estuviera viajando a través del filamento. Miguel Cere Ricard, el respetado astrofísico español que había dedicado meses al estudio de este enigma, no dudó en calificar el fenómeno como la firma inconfundible de un objeto activo y potencialmente artificial. Su análisis detallado de los datos de rotación y telemetría sugería que Atlas estaba ajustando conscientemente su orientación en el espacio, utilizando fuerzas desconocidas para estabilizar su trayectoria mientras interactuaba con el Sol. No se estaba comportando como una roca pasiva, sino como una nave maniobrando en condiciones extremas, con un propósito definido. Lo que sucedió a continuación fracturó a la comunidad científica internacional, dividiéndola en facciones irreconciliables. En la noche del 29 al 30 de octubre, sin previo aviso, Atlas desapareció. Se desvaneció de todos los sensores, de todas las longitudes de onda, de todos los telescopios del mundo. Un momento estaba allí, desafiando al Sol, y al siguiente, el espacio donde debería haber estado estaba completa y absolutamente vacío. No quedaba nada, ni un fragmento, ni una nube de escombros, ni el más mínimo rastro de su existencia. Era como si una mano invisible lo hubiera borrado del tejido del espacio-tiempo. Durante horas de tensión y confusión, la teoría predominante fue la del colapso térmico total. Se asumió que, a pesar de su resistencia inicial, el objeto finalmente había sucumbido, desintegrándose en partículas tan pequeñas que eran indetectables. Pero exactamente 47 minutos después de su desaparición, los sensibles detectores del observatorio de Cerro Tololo, en Chile, registraron la aparición de un nuevo objeto puntual y luminoso. Estaba demasiado lejos de la posición original de Atlas para ser un simple fragmento, y se movía con una velocidad y una determinación que desafiaban cualquier explicación basada en la física de la fragmentación. Un cuerpo inerte no cambia de rumbo y acelera por sí mismo. Un análisis exhaustivo de su nueva trayectoria reveló algo imposible. El misterioso objeto había alterado radicalmente su curso y ahora se dirigía hacia el interior del sistema solar, hacia los planetas rocosos, con una velocidad en constante aumento. Pero el descubrimiento más inquietante y profundo aún estaba por llegar.
Al revisar los datos espectrométricos del período posterior a la desaparición, los técnicos descubrieron con asombro que el pulso electromagnético de Atlas, su firma de energía, seguía resonando en el espacio. El eco de su señal persistía, incluso sin un objeto visible que la emitiera. Era como si un fantasma invisible continuara su transmisión. Y el patrón era idéntico. 3 largos, 2 cortos, 3 largos, repitiéndose en bandas de frecuencia muy específicas y estrechas del espectro electromagnético. Cuando se le pidió un comentario sobre estos datos anómalos, el profesor Avi Loeb respondió con su característica calma imperturbable. Si este fenómeno tiene un origen natural, entonces es la primera vez en la historia de la ciencia que observamos algo remotamente parecido. Si, por otro lado, su origen no es natural, entonces podemos estar absolutamente seguros de que no estamos solos, observando nuestro Sol desde esta distancia. Esta única frase cayó como un rayo sobre la comunidad científica mundial. Las redes sociales y los foros de debate explotaron con un torbellino de teorías, especulaciones y miedos. Algunos hablaban de sondas interestelares autorreplicantes, otros de tecnología de camuflaje, mientras que los escépticos se aferraban a la idea de coincidencias improbables y caos natural. Pero el hecho irrefutable permanecía. Nadie podía explicar de forma concluyente qué había sido de 3 Atlas y qué era este nuevo objeto que ahora se adentraba en nuestro sistema. En cuestión de horas, el planeta entero se convirtió en un observatorio. Astrónomos aficionados de todos los continentes realizaron intentos desesperados por captar cualquier señal, cualquier rastro del objeto desaparecido o de su sucesor. Los foros científicos se transformaron en centros de monitoreo en tiempo real, compartiendo datos y análisis a una velocidad vertiginosa. La palabra Atlas dominaba todas las búsquedas en Internet. La propia NASA admitió públicamente que estaba analizando datos en tiempo real, buscando desesperadamente respuestas a la desaparición cósmica más intrigante de la década. Canales de televisión de todo el mundo transmitían imágenes en directo del Sol, esperando un nuevo destello, una sombra, cualquier cosa que indicara el regreso del objeto. Pero el espacio permaneció en silencio, y con cada minuto que pasaba, crecía la sensación de que algo fundamental había cambiado para siempre. Fue entonces cuando Avi Loeb volvió a hablar, y sus palabras resonaron con un peso profético. Cuando el cosmos guarda silencio, dijo, es porque está observando. La frase se convirtió en un eco viral, repetida en titulares, documentales improvisados y conversaciones en todo el mundo. Parecía que 3I Atlas había sumido a la humanidad en un estado de espera suspendida, como si el universo entero hubiera contenido la respiración por un instante. El telescopio espacial. James Webb, la herramienta de observación más poderosa jamás construida, fue reorientado en un intento desesperado por localizar el objeto en la dirección de su nueva trayectoria, hacia la constelación de Leo. El resultado fue un silencio aún más profundo. Ningún reflejo, ninguna firma de calor, absolutamente nada. Era como si Atlas, o lo que quedaba de él, hubiera apagado su propia luz, volviéndose invisible a voluntad. Días después, ocurrió algo aún más extraño, algo que desafiaba la lógica y la distancia. El eco de los impulsos lumínicos, el patrón 323, fue detectado de nuevo. Pero esta vez, la señal no provenía de las profundidades del espacio. Provenía de la órbita terrestre. Era una señal débil, casi imperceptible, pero inconfundiblemente presente. La secuencia era idéntica a la que se observó durante el perihelio. El mensaje, si es que era un mensaje, parecía repetirse en nuestro propio patio trasero. Nadie sabe qué lo causó. Podría ser un eco complejo rebotando en satélites o en la ionosfera,
O podría ser algo completamente diferente. Hay quienes susurran que Atlas nunca se fue, que simplemente cambió de forma, de propósito, de estado. Quizás, 3i Atlas no era un objeto, sino un espejo cósmico sostenido frente a nosotros, para recordarnos cuán poco entendemos nuestro propio lugar en el universo. Con cada nuevo descubrimiento, el cosmos parece plantear la misma pregunta inquietante. ¿Quién observa a quién? Tal vez el verdadero misterio no está ahí fuera, sino aquí dentro, en nuestra insaciable necesidad humana de buscar patrones y significado en medio de la inmensidad infinita. Miramos al cielo, entre las estrellas y el silencio, entre los cálculos y la fe, e imaginamos si alguien nos devuelve la mirada con la misma curiosidad. Y quizás, en este mismo instante, mientras buscamos respuestas en el firmamento, algo nos observa de vuelta. Porque el silencio no siempre es ausencia. A veces es observación. Si crees que el universo todavía alberga secretos que merecen ser descubiertos, únete a nosotros. Ayúdanos a mantener viva la búsqueda de lo desconocido. El cosmos todavía está tratando de decirnos algo, y nuestra tarea es aprender a escuchar.